Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos y a todas. Bueno, yo soy Gonzalo, algunos ya me conocéis. Nada, yo simplemente os voy a hablar de otra manera de comprender la salud y la enfermedad. A mí siempre me gusta empezar diciendo que todo lo que voy a decir no tenéis por qué creeros nada, porque esto se puede comprobar y demostrar siempre. Obviamente, para comprobarlo y demostrarlo necesitas los medios y los conocimientos, pero poder se puede demostrar. Entonces, os voy a hablar de lo que es el código biológico, que le llamé, que como su nombre indica, es el código en el que la biología se expresa. Entonces vamos a ver qué quiere decir esto, porque ya que el cerebro y los tejidos del cuerpo tienen una manera de funcionar y en lugar de luchar contra ello, es mejor entender cómo funciona y acompañarlo, ¿no? Entonces vamos a ver qué es esto y veis, ¿os habéis preguntado alguna vez por qué enfermamos? ¿Por qué nos enfermamos? Veis que hay teorías, ¿no? Está que si las bacterias, los virus, no vamos a hablar de COVID ahora, los genes, el estrés. Hay una serie de teorías, pero que si tú las vas viendo una por una caen por su propio peso realmente, porque a veces se dan, a veces no se tendrían que dar y se dan, y a veces no se contrarian, ¿no? Entonces, ¿por qué nos enfermamos, no? Estas cosas, es Diosito que se enfada, ¿qué es, no? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué te enfermas ahora? Y no hace un año, o de aquí 2 años, o sea, ¿de qué depende todo eso? ¿Es suerte? ¿Es mala suerte? ¿De dónde viene esto, no? ¿Y por qué tienes una enfermedad y no otra? Ves que hay gente que tiene diabetes, el otro tiene una ciática y el otro una conjuntivitis. O sea, ¿de qué depende eso? ¿En qué está relacionado? Y ves por qué a veces las terapias, las que sean naturales, alternativas, químicas, complementarias, por qué a veces funcionan y a veces no. Ves, hay gente que dice, pues a mí me dolía la espalda y fue al osteópata y me curé, es verdad, pero el otro le duele la espalda, va al osteópata y no se cura. O pues yo tenía migrañas y fue a la acupuntura y me curó, y es real, pero hay otro que tiene migrañas, va al acupuntor y no se cura. ¿Esto de qué es? ¿Es suerte? ¿Es mala suerte? Hoy espero que lo entendáis. Entonces, ¿cuál es la diferencia de lo que llamé el código biológico a lo que es la medicina tradicional o oficial o alopática? Que es buscar la causa, el origen. Es decir, tú vas al doctor y tomas una pastilla o te duele la cabeza y te da una pastilla para quitar el dolor de cabeza. Pero alguien se ha preguntado por qué duele la cabeza o para qué duele o qué sentido tiene. Y hay muchísimas terapias que han caído en el mismo error, entre comillas. Porque hay gente que dice, no, yo no quiero ir al doctor porque no quiero químicos y tómate una planta. Pero está viendo lo mismo, la enfermedad como algo malo que hay que quitar. Y esa es la diferencia. Eso tiene una causa y un sentido que tenemos que entender. Mirad, si yo os dijera que solo hay 3 causas de enfermedad, ¿me creeríais? ¿Veis que enfermedades hay? La tira. Y síntomas más. Pero maneras de enfermarse, formas de enfermarse, solo hay 3 que realmente son 2. Entonces, ¿cuáles son estas causas? Primero es lo que vamos a llamar los conflictos biológicos o los choques biológicos, que esto es lo que la gente lo confunde con problemas emocionales o psicológicos. Yo lo siento por las 3 millones de terapias emocionales que hay, que todas son maravillosas y ayudan, pero los problemas emocionales no existen, eso es un invento del humano. Los conflictos son biológicos, pero se manifiestan con emociones. ¿Eso qué quiere decir? Tú vas andando por la calle y notas que alguien te está persiguiendo. ¿Tú qué sientes? Probablemente miedo. Pero si yo te digo, congela la imagen, haz un stop. ¿El problema cuál es? ¿La emoción miedo que estás sintiendo o que alguien te persigue y tu vida corre peligro? El problema es que corres peligro, pero en el momento que te giras y ves que no es nadie, que solo te lo había parecido hacer, y se te va todo el miedo, sin trabajar nada. ¿Por qué? Porque no estás en peligro, has solucionado tu conflicto. Entonces la gente se pasa la vida peleando contra su depresión, su rabia, su tristeza, todas esas emociones, y eso no sirve de mucho, porque eso es por algo, y hay que ir a ese algo.
O hay gente que, por ejemplo, pierde su trabajo, entonces tiene todas las emociones de pena, tristeza, rabia, y quiere trabajar eso, pero eso no sirve de mucho, porque en el momento que encuentra un trabajo igual o mejor, se le van todas esas emociones. Entonces las emociones lo único que hacen es leernos el medio ambiente, y la gente pasa la vida luchando contra ellas y no sirve de nada. Las emociones son muy importantes y las usamos para muchas cosas, pero no es lo que determina la enfermedad. Por eso vais a ver personas muy zen, muy meditación, muy así, que se enferman, y gente muy mal parada, muy acelerada, muy nerviosa, que no se enferma. Repito, son muy importantes para muchas cosas, pero no es lo que determina la enfermedad. Entonces, ahora veremos más, pero esto es una manera de enfermarse, que son los conflictos biológicos, ¿sí? Otra manera de enfermarse es lo que llamamos la desmineralización o la mala fermentación. Estos son temas de nutrición. Claro, primero habría que hablar qué es una buena o una mala nutrición, porque hoy en día hay tantas maneras de comer ya como personas hay. Y también los mitos caen por sí solos. Si tú vas a los omnívoros, que es gente que come de todo, ves que hay gente sana y gente enferma. Pero si tú vas a los vegetarianos, ves que hay gente sana y gente enferma, y los crudiveganos igual, y la macrobiótica igual, y todos tienen gente sana y gente enferma. ¿Por qué? Si alguien tuviera la verdad absoluta, estarían todos sanos, y si alguien estuviera totalmente equivocado, estarían todos enfermos. Y no es así. Entonces hay algo que no cuadra. Y lo que no cuadra es que nos hablan que hay alimentos, tómate esto que es bueno y no te tomes esto que es malo. Eso no es realmente así, no es un término correcto. No hay alimentos buenos o malos. Hay alimentos biológicos para nosotros y otros que no lo son. Entonces, viendo la fisiología nuestra ya te da la dirección de cómo nos hemos de alimentar. El problema con esto es que lo que creemos que es bueno no es bueno, y lo que creemos que es malo no es malo. Por eso todo está como está. Pero esto es otra manera de enfermarse. Y la otra manera de enfermarse es lo que se llama sistémico o transgeneracional, que es lo que nos habla, esto es lo que la medicina oficial llama enfermedades genéticas o hereditarias. Y eso realmente tampoco existe. No podemos heredar una enfermedad. Dices, ¿cómo que no? Si todos lo estamos viendo, ¿no? La abuela tiene la enfermedad, la madre la tiene y la hija lo tiene. Lo que nos está enseñando la epigenética, los epigenetistas nos están mostrando que tú no puedes heredar una enfermedad, eso no es posible. Tú lo que heredas es un patrón de conducta, una manera de vivir, una manera de pensar, una manera de comer que te va a llevar a los mismos síntomas. Entonces vas a desarrollar lo mismo, pero no has heredado una enfermedad, has heredado una manera de vivir. Entonces, luego hay otra manera de enfermarse, pero que está fuera del triángulo porque realmente no son enfermedades, que es lo que llamamos traumatismos o accidentes. Entonces, si tú vas andando por la calle y te atropellan y te rompen una pierna, o te caes, o un golpe, un traumatismo, el mejor lugar donde puedes ir, sin duda, es un hospital. Que no se te ponga nada de energía, vete a un hospital, porque la medicina oficial, tradicional, para las urgencias es excelente, para las urgencias, ¿no? Entonces, cualquier enfermedad que tengas leve o grave, o está aquí, o está aquí, o está aquí, o están varios a la vez. Por eso no es tan complicado sentirse bien. Solo tienes realmente 2 o 3 cajones donde mirar, y cada cajón tiene 5 o 6 posibilidades, no hay más, ¿sí? Ok, entonces eso nos enseña que la salud se mantiene principalmente por 3 pilares. Unos a nivel bioquímico, que es temas de nutrición y demás. Otros a nivel, os pongo emocional, pero es mentira, es biológico, pero lo digo para diferenciarlo del bioquímico, porque emocional digo más del tema conflictual de la mente. Y luego a nivel estructural, en el cuerpo, pero todo, absolutamente todo, está regido por biología. Entonces, si la biología nos rige a nosotros, sería interesante no saber cómo funciona la biología. Entonces, todo llega aquí. Hay un doctor alemán que tiene una historia muy interesante. Él iba de crucero con su familia, y en el barco que iba hubo un tiroteo, y por equivocación dispararon a su hijo, le dieron, estuvo meses en coma y finalmente murió. Ese chaval murió además en los brazos de su padre. Y le dijeron,
mala suerte, ¿no? Te ha tocado. Entonces, este doctor, al año de ese suceso, él desarrolló un cáncer de testículos y su mujer un cáncer de pecho. Y él, que era médico, radiólogo, físico, teólogo, especialista en medicina interna y no sé cuántas cosas más, dijo: qué raro, ¿no? Que dos personas jóvenes y sanas, que nunca hemos tenido nada, como aquel que dice, los dos tenemos cáncer y casi que a la vez. Entonces, él en aquella época era director de varios hospitales y tenía mucha facilidad tecnológica con todo tipo de máquinas, mucha facilidad económica y mucha facilidad con todo tipo de personas. Entonces empezó a investigar y a hacer muchas pruebas. Entre otras, empezó a hacer tags cerebrales sin filtros y él pudo observar que toda la gente que tenía cáncer de testículos como él, en una parte específica del cerebro había una manchita. Y los que no tenían la enfermedad no la tenían. Todos los que tenían cáncer de colon, en otra parte diferente, específica, había otra manchita. Los de hígado en otra, y así cada cáncer correspondía con una manchita en el cerebro. Y dijo: ok, ya sé que una manchita en el cerebro provoca cáncer, pero ¿por qué se hace esta manchita en el cerebro? Entonces, por su experiencia, la de su mujer, y entrevistó a más de 1500 personas con cáncer, se dio cuenta que todos tenían algo común. En esas personas que entrevistó había blancos, negros, religiosos, ateos, carnívoros, vegetarianos, había de todo. Pero se dio cuenta que todos tenían algo común, que eran impactos traumáticos sin resolver. Cuando tú tienes un impacto traumático sin resolver, eso afecta a una parte del cerebro que a través del sistema nervioso y de otros mecanismos va a un órgano. Y eso es lo que te ve la medicina. Tienes este problema aquí, tienes este problema allá, y es real, pero no ven la causa. ¿Por qué no ven la causa? Si siguiéramos hablando de esto, acabaríamos hablando de política, que no es el tema, porque es muchísimo más rentable cuidar la enfermedad que cuidar la salud. Si os fijáis, cada vez las enfermedades se están cronificando más. Hipotiroidismo, medicación para toda la vida. Diabetes, medicación para toda la vida. Tensión alta, medicación para toda la vida. Colesterol, medicación para toda la vida. Es en esa dirección que está. Por eso digo que es un tema más, de no tocado. Entonces, simplemente este doctor siguió investigando y se dio cuenta que no era el cáncer, que eran todas las enfermedades. Él pudo ver que cada parte del cuerpo tiene una función, y cuando se altera la función, se altera la parte del cuerpo. Por ejemplo, si tú agarras un alimento y te lo tragas así, engulles y masticas, en principio, ¿tu pie se entera de eso? No, tu pie no se entera. ¿Quién se entera? El estómago, que no puede digerir eso. Entonces, ahora el cuerpo va a tomar una solución biológica, va a generar más ácido clorhídrico. ¿Para qué? Para descomponer la comida, y ahora que la ha descompuesto, ahora la puedes digerir. ¿Ves que ese exceso de ácido no era una enfermedad? De hecho, es la solución, ha permitido que el cuerpo pueda digerir el alimento. Entonces, si tú vives alguna situación que no puedes aceptar, digerir, hablando en términos biológicos, o pasar, el cuerpo va a activar la misma parte del cerebro y va a tener la misma reacción y va a generar más ácido. Y como no es por comida, dirás: he comido algo y me ha sentado mal porque me duele el estómago. Y yo te diré: 10 hemos comido lo mismo y solo te duele a ti. Más que has comido, es que estás viviendo, que el cuerpo tiene que adaptarse de esta manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, así tenemos todas las enfermedades, ¿ok? Entonces, ¿cómo se trabaja esto? O sea, es decir, cuando vives una situación, la que sea, cualquier cosa, porque no es lo que vivas, es cómo lo vives. Sabéis que hay gente que vive todas las desgracias del mundo y hace: mira, bueno, así es la vida, ¿no? Y lo pasa. Y hay gente que se rompe una uña y entra en depresión. O sea, no es lo que te pasa, es cómo lo percibes. Cuando ves una situación que la vives muy fuerte, que no puedes expresar porque te da vergüenza, miedo, el que dirá, no quiero que sepan de mí, y además no ves una solución, eso es lo que va a afectar al cerebro y va a ir a un órgano. Ahora, esto no sé si se ve bien por la imagen, pero es los estudios que hizo este doctor, que veis, por ejemplo,
hay diferentes manchitas, veis aquí como una forma de diana. Entonces veis, por ejemplo, hay como principalmente 3-4 tipos de obesidad. Una es por lo que se llama un conflicto de abandono. Cuando una persona ve un conflicto de abandono, para eso tienes que entender un poquito cómo funciona la biología, pero lo que hace es lesionar los túbulos colectores del riñón y eso lo que hace es retener líquido. Y uno de los síntomas es obesidad. Entonces, ves, si tienes esto ya puedes hacer todas las dietas del mundo que quieras, que no funcionan. ¿Por qué? Porque hay activo un conflicto y hace que el cuerpo se adapte. Ahí la única curación que existe para las enfermedades a nivel conflictual, la única curación es la solución del conflicto. Tenemos que cambiar a nivel neurológico y solucionar eso. Según la persona y la situación, será muy fácil o será muy complicado, según las personas. ¿Sí? Ok. Yo que soy una persona curiosa y quería saber más de esto, para ver lo que es el TAC, no es fácil. ¿Por qué? Primero porque la máquina, los médicos tradicionales te dicen que para ver esto no tiene que llevar filtro. Y la medicina tradicional te dice que si no tiene filtro no sirve para nada. Entonces ya no te la quieren hacer. Aparte, para ver esto no es fácil, tienes que tener bases de radiología o oncología, no es fácil, se puede ver pero requiere más precisión. Entonces yo que era curioso, pues me junté con algunos médicos para poder, tiene que haber otra manera de hacer esto, ¿no? Y es cuando aprendí, me enseñaron a usar el mapeo cerebral. El mapeo cerebral no te marca las manchitas estas que hemos hablado, pero sí te marca la actividad cerebral. Entonces, cuando hay un exceso de actividad cerebral, como ya sabemos, está cartografiado el cerebro, que cada parte a qué órgano corresponde y a qué conflicto se da, pues ya puedes ver un poquito cómo lo están viendo. Mirad, viene una persona a consulta que tenía diferentes síntomas y yo le hago el mapeo cerebral y aparece esto, ¿no? Veis, aunque no lo entendáis algunos, os digo, veis, las ondas cerebrales son totalmente arrítmicas, no tienen ningún tipo de sincronía, están totalmente alteradas, ¿sí? Y si veis en el cerebro aquí estos dos focos rojos, quiere decir que hay una hiperfunción cerebral, que está funcionando en exceso. Entonces, si lo ampliamos, ve, las ondas cerebrales están totalmente alteradas, no hay coherencia de nada, y están los dos foquitos de hiperactividad cerebral, ¿sí? Si veis, después del trabajo, que el trabajo puede ser 40 minutos a lo más, bueno, depende, pero esa es la media, vemos, por ejemplo, cómo cambiaron, ¿no? Después del trabajo, veis las ondas cerebrales que están totalmente armonizadas y en equilibrio, están totalmente reguladas. Veis aquí que los dos foquitos estos se han apagado, ya no está el rojo, y se ha activado este. ¿Y este qué es? ¿Cuál es nuestra única y gran diferencia a los animales? Nuestra gran diferencia no es que nos hemos puesto de pie, no es que hemos perdido pelo, no es nuestro quinto de oponente. Nuestra gran diferencia a los animales es nuestro tamaño del lóbulo frontal. Nuestro lóbulo frontal es muy grande respecto al cerebro, por ahí está la metacognición, por eso llegamos a niveles que los animales no llegan. Entonces, veis, se apaga esta hiperfunción y se activa el lóbulo frontal, que eso es lo que tenemos que activar para crear cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué bueno soy? No, yo no soy bueno ni malo. Yo aplico algo que funciona. Yo sé que a una persona la desintoxicas y la nutres y liberas el conflicto programando el cerebro, la gente vive bien, entra en equilibrio, ¿sí? Ahora, veis, antes y después del trabajo, el cambio neurológico que hay. Pues digo, cambia tu cerebro y cambia tu vida porque es real. Literalmente hay un cambio físico en la actividad cerebral, ¿sí? Ahora, esto que estoy hablando también afecta obviamente a lo que son las enfermedades mentales, desde la depresión, la bulimia, la esquizofrenia, todo eso, ¿no? Por ejemplo, si veis estas enfermedades que están saliendo nuevas en los niños debajo de las piedras, tipo la hiperactividad, todo eso, veis, una persona, por ejemplo, que tiene un desequilibrio en el hemisferio derecho, tiende a estar depresiva. Y una persona que tiene un desequilibrio en el hemisferio izquierdo tiende a estar maniático o eufórico, que se llama. Y cuando bascula se le llama bipolar. Entonces, por ejemplo, si veis, por ejemplo, un niño que tenga hiperactividad,
Fijaros cómo son niños que han vivido 2 o más conflictos de separación. Entonces, si el hemisferio derecho es más fuerte, el conflicto es más intenso y ahí hay más carga, el niño va a desarrollar hiperactividad. Y si es el hemisferio izquierdo el que tiene más carga, el niño va a desarrollar TDA o déficit de atención. Si conocéis niños así, mirad atrás en el tiempo y veréis cómo han vivido situaciones así. No sé, que los padres se han separado traumáticamente y él ha vivido una separación, pues se pueden separar tranquilamente, pero en este caso fue traumático, le cambiaron de escuela y perdió a sus amiguitos, o se le murió el gato, no sé, eso es lo que se buscaría, ¿sí? O por ejemplo, veis, hay muchas personas diagnosticadas de depresión por el estado anímico que tiene, pero no es depresión. La depresión real, la primaria, es cuando una persona vive lo que se llama un conflicto de pérdida de territorio, sientes que te han quitado lo tuyo, y lo tuyo que puede ser tu trabajo, tu dinero, tu pareja, tu casa, algo así, que te han quitado lo tuyo, y además hay un conflicto sexual. Cuando una persona vive estos 2 conflictos es cuando entra en este estado, y eso es la depresión real, la primaria, ¿sí? Entonces, esto también podemos entender las enfermedades desde toda, la anorexia, la bulimia, la esquizofrenia, todo esto, ¿sí? Simplemente esto ya te da la dirección en lo que has de ir trabajar. Ahora, ¿cómo trabajamos esta parte emocional, por llamarla así? ¿Cómo trabajamos estos conflictos? Con diferentes herramientas, pero principalmente lo trabajamos con descodificación biológica original, que esto es lo que, como su nombre indica, habla de códigos. Entonces, cuando una persona tiene un síntoma en un órgano o en una parte del cuerpo, ya te está diciendo su matiz de conflicto, ¿no? Según el órgano, por ejemplo, ¿no? Una persona que viene con diabetes, ¿cuál es lo que provoca la diabetes? Es que la glucosa está muy alta, el azúcar está alto. Entonces la medicina te inyecta, oficial te inyecta insulina para regular esto, ¿sí? Pero ¿alguien se ha preguntado por qué el azúcar está alto? ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿a ti qué te da la energía del cuerpo? ¿Qué te da la energía? Principalmente la glucosa. Si vivimos lo que se llama, en términos así, un conflicto de lucha o resistencia, biológicamente vas a luchar que no quiere decir que te vayas a dar de puño, ¿no? Pero puede ser que me van a quitar mi trabajo, o con mi pareja anda con alguien, o cosas así, que biológicamente estás en lucha. Como hay un conflicto activo, el cuerpo va a tomar una solución. ¿Qué va a hacer? Te va a bajar la insulina, ¿para qué? Para que suba el azúcar y ahora tienes energía para luchar. Entonces, ahí hay que trabajar el conflicto, porque hay que hacer el cambio para que no esté en ese estado. Y os voy a decir más. Hay muchas personas que tienen diabetes, hipotiroidismo, tensión alta, que están curados, pero no lo saben, porque se siguen medicando. Y claro, dices que si no me medico, el cuerpo me da un golpe. Claro, porque si estás inyectando, el cuerpo no va a fabricar nada porque ya le das. Entonces, primero hay que comprobar los parámetros de que las causas están totalmente corregidas y bien, y luego un médico progresivamente ha de ir bajando y regulando la medicación mientras el cuerpo hace su trabajo, ¿sí? Pero hay mucha gente que, como ya lo ha asumido, esto es de por vida, pues ya lo tienen de por vida, ¿sí? Esto es una manera en que trabajamos los conflictos. Otra manera es lo que es la neuroplasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la ciencia que nos enseña que podemos modificar y cambiar la química cerebral con sencillos ejercicios. Mira, yo trabajo sabiendo que el cerebro es una máquina que no sabe nada. Lo que graba, lo ejecuta. ¿Eso qué quiere decir? Tú ves una película de miedo y tienes miedo. ¿Por qué? Es todo mentira. Es una pantalla, son actores, es todo inventado. Tú no sabes, pero como lo ves y lo sientes, el cerebro crea química y tienes miedo, sabiendo que es todo mentira. Por ese mismo mecanismo lo que hacemos es inducir el cerebro a un estado profundo, alterando las ondas cerebrales, y lo que hacemos es cambiar la información. Y cuando el conflicto deja de ser conflicto, el cuerpo ya no se tiene que adaptar, y ahí es cuando viene la regulación o curación, o llámale como quieras. Tenéis que saber que no hay nada
ni nadie en el mundo que cure nada. Es uno mismo. Hay cosas que ayudan y hay cosas que te acompañan, pero si no hay un cambio, no hay nada que hacer. Esas enfermedades que aparecen, que de repente hay una enfermedad, una curación exige un cambio interno. Por eso hay gente que se cura, hay gente que no se cura, hay gente que es muy fácil, hay gente que es muy difícil, según tu carácter, tu personalidad, tu manera de ver la vida y diferentes cosas, ¿no? Pero el único que cura aquí es el cuerpo. Nosotros solo le damos los medios para que lo haga. Eso, si tú coges un cuchillo y te cortas, tú te puedes lavar, limpiar, desinfectar, pero ¿quién hace el edema? ¿Quién inflama? ¿Quién cicatriza el cuerpo? Es el mismo cuerpo, o sea, tú le puedes ayudar o no, pero el que cura es el cuerpo. Entonces, cuando una persona viene con un tema conflictual, utilizamos más herramientas, pero principalmente estas, ¿sí? Otra manera, dijimos, ahora pone la carpetita de conflictos al lado, otra manera de enfermarse es lo que llamamos a nivel bioquímico, que es la nutrición. Mirad, esto es lo que nos dice la OMS, que tenemos que alimentarnos, más o menos así. Yo sé que pueden haber variaciones, que hay gente que no, pero más o menos el 80% del planeta o se alimenta así o intenta alimentarse así, que es 2 litros de agua, por supuesto, algunos países ya están diciendo 3. Poca sal, cuidado con la tensión, muchas frutas y verduras, suplementos. El pan mejor si es integral, los lácteos por el calcio, pocas grasas o nada de grasas saturadas. Yo sé que pueden haber variaciones, hay gente que lácteos no y cosas así, pero en general esta es una dieta universalmente asentada. ¿Cuál es el chiste de esto? Que no funciona, que esto es una porquería de dieta, que si tú te alimentas así te vas directo a la enfermedad y mirar solo los resultados. Hoy en día no hay nadie que no tenga 55 años, que no tenga caída de cabello, cansancio crónico, dolor de espalda, de rodillas, la tensión alta, que no se esté tomando pastillas y lo achacan a la edad, a los genes, al estrés. Mirad, el estrés es el Espíritu Santo de la medicina moderna. Nadie lo conoce, nadie lo ve, pero tiene la culpa de todo. Mirad, el estrés psicológico, de tengo que hacer, tengo que llamar, tengo que ir, eso cansa, agobia, pero no pasa mucho de ahí, eso no va más. El estrés biológico, cuidado, porque eso ya es enfermedad, pero el estrés biológico es porque detrás hay conflictos. Al final tienes que saber qué es una enfermedad. Es una necesidad no cubierta. Si tú tienes una necesidad y la cubres, no pasa nada. Si hay una necesidad y no la cubres, el cuerpo se va a adaptar. Por ejemplo, si tú tienes frío y empieza a hacer frío, mucho frío y te tapas, mantienes la temperatura y no pasa nada. Si empieza a hacer frío y más frío y no te puedes tapar, antes de crearte una hipotermia, el cuerpo va a adaptarse, va a estrechar las arterias. ¿Para qué? Para que toda la sangre vaya a los órganos vitales, mantener la temperatura y va a hacer una serie de cambios fisiológicos adaptándose a una situación, ¿no? Entonces, cualquier enfermedad, desde una caries, una tendinitis hasta un tumor, cualquier cosa, es una necesidad no resuelta y el cuerpo se tiene que adaptar. Entonces, es mejor entender cómo funciona. Porque yo siempre digo, si te regalan un cochazo y no sabes conducir, es un montón de chatarra. Entonces, el cuerpo también tiene una manera de funcionar. En lugar de luchar contra los síntomas o taparlos, es mejor entender qué están diciendo, ¿sí? Entonces, hay 2 principales maneras que nos podemos enfermar a nivel bioquímico. Ya sabéis, lo trabajamos a nivel emocional, es con descodificación y plasticidad cerebral. A nivel bioquímico hay 2 maneras que nos enfermamos. Uno es lo que se llama la desmineralización o la falta de minerales en el cuerpo. Eso son los nutrientes más abundantes del cuerpo y más importantes para la vida después del oxígeno, son los minerales. ¿Sabéis qué es lo que más está enfermando a la gente? ¿Por qué se enferma de tantas cosas? ¿Qué es lo que más nos enferma? Beber agua. Y la gente dice así, ¿cómo va a ser mala el agua, no? El agua, yo hace como ya, no sé, 7 años que no bebo agua. Cuando digo no bebo agua es ni una gota, y te explico por qué. El agua es buena como toda la historia ha bebido la humanidad. Pozos, montañas, subsuelos, manantiales. Esa agua sí, eso es bueno.
Pero todas las aguas embotelladas, y digo todas porque he analizado todas las marcas en diferentes países, por ley las tienen que filtrar. Y al filtrarlas se le quitan los minerales y los electrolitos. Entonces, al beber agua la gente empieza a tener caída de cabello, cansancio crónico, zumbidos y pitidos en los oídos, ataques de ansiedad, angustia, dolor de rodillas, quistes en ovarios, mujeres que no se pueden embarazar, y todo es por una falta de minerales. Y es porque están bebiendo una cantidad de agua y no compensan con minerales. Además, fijaros, por eso tú una agua natural la tienes ahí un tiempo quieta y empieza como a hacerse fea, ¿no? Esas aguas que compramos de garrafa las puedes tener meses y meses y años y nunca se hacen malas. ¿Por qué? Porque al no tener nada esa agua no la quieren ni las bacterias. Entonces, si a partir de mediodía tu pipí es de color muy clarito, muy transparente, eso es un claro indicador de que te faltan minerales. El pipí ha de ser amarillo, como los bebés o los animales. He traído aquí un pequeño experimento para que veáis un poco lo que os digo. Esto no es la manera exacta de medirlo, pero ahora nos servirá para ver lo que decimos. Mirad, esto es un foquito que no va. ¿Por qué no va? Porque le corta el cable. ¿Lo veis? No va, el aire no pasa electricidad, pero si lo toco, ¿qué pasa? Se enciende, ¿no? Es lógico, aquí pasa electricidad, aquí no pasa electricidad. Mirad, esto es la supuesta agua que tendríamos que beber 2 litros, ¿sí? Yo lo pongo aquí y cuando digo que yo no bebo agua, bebo suero, que te lo haces tú en tu casa, que es esto. Si yo pongo los cables en el agua que tenemos que beber, en el agua que tenemos que beber, ¿qué pasa? Nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque aquí no pasa la electricidad, aquí no hay conductividad. Sin embargo, si yo pongo el agua en este suero, ¿qué pasa? Se enciende. Esto es vida. Aquí hay minerales. Esto es una porquería. Si tú eres de los que bebe 1 litro, 1,5 litros, 2 de agua, te vas directo a la enfermedad porque te estás diluyendo. Esto no tiene minerales, tu cuerpo sí. Entonces, por el efecto osmosis está agarrando minerales y los saca. Por eso, poco a poco, estoy cansado, se me cae el cabello, las uñas se me rompen, etcétera, etcétera, y lo achacan al estrés o vete tú a saber, ¿sí? Porque no entienden de dónde viene. Entonces, fíjate que hay mucha gente que tiene síntomas y cada día peor. Entonces, a nivel de conciencia se sienten muy bien porque están haciendo todo lo que les dicen, pero el cuerpo cada día está peor. Y lo achacan eso a la edad, al estrés o a cualquier cosa. Y lo único que tienen es una baja de minerales. Pues en la alimentación, como eso, todo. O sea, lo que creemos que es bueno, no es bueno, y lo que creemos que es malo, no es malo. Por eso la salud está como está, porque ya la base más básica, que es la nutrición, ya está todo mal, o muchas cosas mal, ¿sí? Esto es una manera de enfermarnos. La otra manera de enfermarnos es lo que llamamos la mala fermentación o la intoxicación. Como os decía, hay alimentos que dicen esto es bueno o esto es malo. Eso no es un término correcto. Realmente hay alimentos biológicos para nosotros y otros no. ¿Y cómo creemos o nos dicen que no es correcto? Como por ejemplo las frutas. Las frutas son el diablo. ¿Por qué? Porque dicen que las frutas tienen vitaminas, es cierto, pero no te dicen cuántas. Coge una fruta, hazlo, yo lo he hecho, coge una manzana y analízala. Tiene 80% de agua, 15% de azúcares y solo ese 5% son los supuestos minerales o vitaminas que necesitamos. Para tú nutrirte de manzanas, tendrías que comerte 15 kilos al día y tu cuerpo no está preparado para comer 15 kilos al día de comida. Por eso la gente come y come y en 2 horas tiene hambre, porque lo que come no le nutre, por eso el cuerpo te pide más. Entonces eso hay que comer 5 veces al día. Eso es una barbaridad, eso es dieta de vaca, perdonad, pero
sin ofender, en el aspecto de que ¿por qué la gente come tanto? Porque lo que come no le nutre, por eso comes y en 1 hora, 2 o 3 tienes hambre. Yo, por ejemplo, como 1 vez al día. No es porque no quiera comer más, es porque cuando estás nutrido no tienes hambre, el cuerpo no te pide porque estás nutrido, ¿sí? Igual hay que beber 2 litros de agua al día, ¡qué barbaridad! Pero ¿por qué la gente bebe tanto? Porque al beber agua embotellada no hidrata, entonces el cuerpo te pide más, más y más. Entonces, cuando bebes el suero, en nada estás hidratado. Por eso, recuerdo cuando yo viajo mucho a Latinoamérica, España, Costa Rica, Suiza, y recuerdo cuando iba a un curso, de, ¿pero cómo haces? Vienes del avión de 12 horas, no has comido, estás todo el día de pie hablando, ¿por qué? ¿Es un superhombre? No, claro que no. Simplemente que cuando estás nutrido tienes energía. Pero la gente come y come y come y come, pero no se nutre, entonces está full, ¿no? Entonces, por eso os digo, hay 2 maneras de enfermarse. A nivel de nutrición, que es perdiendo minerales, que eso principalmente lo hace el agua, hay más, pero principalmente el agua, y comiendo alimentos que no son biológicos para nosotros. Para otro tipo de animales sí son un gran nutriente las frutas, pero para nosotros no. Pues así está todo. Y bueno, esto sí a nivel bioquímico. A nivel estructural, ¿cómo podemos alterar o afectar el cuerpo? Número 1, traumatismos. Accidentes, golpes, caídas, cosas así. Si te pasa esto, como decimos, vete a un hospital, no lo dudes. La medicina oficial para las urgencias es excelente. ¿Y cómo más podemos alterar el cuerpo? Ya te lo dije. Número 1, con la mente, teniéndola a nivel conflicto todo el tiempo. O número 2, intoxicando, desnutriendo el cuerpo. ¿Y esto qué nos enseña? Que el cuerpo no se puede enfermar, es imposible. Si el cuerpo se enferma, o le has dado un golpe, o tienes en conflicto constante, o lo estás intoxicando. No hay otra. Por eso corrige esto y listo. No hay tanto una dificultad. Lo que pasa que entiendo que hoy en día hay tantísimas cosas y medios y contradicciones y tal, que ¿a quién le vas a hacer caso? ¿Sabéis a quién le tenéis que hacer caso? A los resultados. A mí me avalan los resultados, que son devastadores. Por eso yo siempre digo, ¿por qué me vas a creer a mí si el otro te va a decir lo contrario? Pruébalo, porque los resultados están ahí, ¿sí? Ahora, eso nos enseña que la causa de enfermedad es a nivel biológico, lo trabajamos con descodificación o plasticidad cerebral, o sea, resolvemos el conflicto a nivel neurológico y programamos el cerebro. A nivel bioquímico, desintoxicamos el cuerpo, lo nutrimos. Y a nivel estructural, bueno, sabemos que el cuerpo se cura solo, pero sí hay herramientas que se pueden ayudar, tipo la osteopatía, el craneal, las técnicas energéticas, todo eso va a ayudar y es muy aconsejable, por supuesto, ¿sí? Ahora, yo en aquella época vivía en México y pues habían doctores ahí y ellos que me invitaron a ir a unas universidades en México para exponer el trabajo. Pero en las universidades te exigen que todo lo que dices lo tienes que demostrar. Yo en aquella época yo sabía que funcionaba, sabía cómo funcionaba, pero yo no tenía ni los medios ni los conocimientos para poder demostrar lo que yo decía. Entonces me junté con 2 doctores y un biólogo y me enseñaron a traducir esto a un nivel más científico para las universidades. Entonces hicimos el siguiente estudio. Agarramos 10 personas enfermas que tenían diferentes tipos de enfermedades y 10 personas sanas, que aparentemente no tenían ningún tipo de enfermedad de nada. Y veíamos que las personas que estaban enfermas tenían estos parámetros alterados, tenían las ondas cerebrales siempre estaban en beta medio alto, eso quiere decir nivel de estrés alto, siempre están en mucho estrés y les hacíamos hipnosis, les hacíamos relajación, respiraciones intercalando narinas y nada, siempre estaban en estrés. Luego las personas que están enfermas también tenían un pH ácido y además tenían baja conductividad eléctrica y todos ellos estaban enfermos. Luego las personas que estaban sanas, ellos las ondas cerebrales relativamente las podían cambiar fácilmente, es decir, de estado beta, que es estrés, a estado alfa, que es relajación, relativamente fácil, en pocos minutos sabían cambiar las ondas cerebrales. Todos tenían un pH neutro y tenían una alta conductividad eléctrica y todos ellos estaban sanos.
Entonces dijimos, ¿qué pasaría si a la gente que está enferma, en lugar de trabajar enfermedades o síntomas, regulamos los 3 parámetros principales internos? ¿Qué pasaría? Que todos se curaron. ¿Cómo sabemos esto? Desaparecieron los síntomas, el cuerpo se reguló y se sentían perfectamente, ya no habían síntomas. Entonces, eso nos enseña que si tú estos 3 parámetros los tienes en eje, tú estás sano. Si uno o varios de estos los tienes alterado, tú estás enfermo. Hay más parámetros, como la temperatura, la presión y demás, pero los principales son estos, ¿sí? Entonces, eso me dio entrada a trabajar en varias universidades, a un hospital y fundaciones. Entonces, ¿eso qué nos enseña? Que el cuerpo, solo hay 2 maneras de enfermarse, y es lo que entra en tu cuerpo. O por tu boca lo que comes, o por tu mente lo que piensas por los conflictos vividos. No hay más. Entonces, por eso no es tan complicado estar en eje. Además, si tú te fijas, ¿qué es lo que nutre las células del cuerpo? La sangre. Y si tú miras la sangre, ¿qué hay principalmente? Aparte de glóbulos y todo esto. Número 1, nutrición, y número 2, hormonas emocionales debido a conflictos. Entonces, por eso hay que entender cómo funciona para dar lo que falta o quitar lo que sobra, en lugar de estar luchando contra las enfermedades, ¿sí? Ahora, mirad, la ciencia se contradice. Según el tipo de estudios hay que ver el sistema completo, no pruebas aisladas. ¿Quiere decir que la ciencia está mal? Claro que no. Pero estamos anteponiendo, no está mal, pero sí incompleta, porque estamos anteponiendo una ciencia que es relativamente nueva, que no tiene más de 300 años, a unas medicinas que tienen más de 5.000 años. Ese ensayo de prueba-error que está haciendo ahora la ciencia ya está hecho, eso ya lo han hecho, entonces no inventes la rueda, porque ya está inventada. Entonces, ¿veis? Estudios científicos demuestran que yo esto lo he sacado de estudios de medicina, lo podéis ver. El café, la medicina nos dice, la ciencia nos dice, el café es saludable, es bueno para la vista, incluso para el hígado, te disminuye las posibilidades de infarto, etcétera, etcétera. Eso nos dice la medicina. 6 meses después, el café es tóxico. Te deshidrata, no te hace absorber nutrientes y en cantidades determinadas puede ser tóxico. Pues si acaban de decir lo contrario. Luego nos dicen, la carne es saludable. Tiene todas las vitaminas, no tiene azúcares, evita la anemia, etcétera, etcétera. Eso nos dice 1 año, 2 meses después. La carne es tóxica, te provoca cáncer de colon. ¿A quién le haces caso? Si cada vez te lo están cambiando. Por eso te digo, ¿a quién has de hacer caso? A los resultados. Porque si alguien dice una cosa, dice otra, vamos a ver resultados. Porque eso es lo que al final buscamos, ¿no? Los resultados. La gente, yo pienso que no quiere hacer una cosa o quiere la otra. Quiere lo que le funcione y lo que funciona, lo que va bien. Por eso hay que ver resultados. Ahora, algunos casos que tuve yo en diferentes partes. Mirad, si veis esta persona tenía migrañas, mira el volumen de su cuerpo y tenía el papiloma. Si veis, por ejemplo, después del sistema, mirad, se le fue todo. ¿Veis el antes y el después? Parece otra, ¿no? Mirar qué dermatitis está, mirar la cara, mirar después del sistema. Se le fue todo. Tenía, no sé si 14 años con esa dermatitis, a veces mejor, a veces peor, ahora mejoraba, ahora pero siempre estaba ahí. ¿Qué bueno soy? No, yo no soy bueno ni malo. Yo aplico algo que funciona, ¿sí? Esos son resultados, no son teorías. Todo esto han sido clientes míos o pacientes o como lo queréis llamar, ¿sí? Mirad el antes y el después. Ahora, mirad, ¿veis por ejemplo? Esto es un cáncer de tiroides, aquí está la fecha, el hospital y todo. Ahí hay como nódulo de tiroideo con células cancerosas. Mirad después 2 consultas, ya es benigno. Ya cambiaron las células, firmado por el médico y todo. ¿Cómo puede ser esto, no? Porque no entendemos cómo funciona. Entonces hay que aplicar cómo funciona, ¿no? El antes y el después de la consulta. Mirad, esta mujer perdió 40 kilos, se le fue todo el dolor de espalda y la energía le subió, vamos. Estaba feliz porque era toda la vida haciendo dietas y no funcionaba. Y esto en pocos meses fue. ¿Cómo es posible?
porque cuando desintoxicas el cuerpo, lo nutres como debe y se libera el conflicto, programando el cerebro, el cuerpo entra en eje y en equilibrio, tienes energía y tienes salud. Esto no lo digo yo, lo dicen los resultados. Mirar esta mujer en 3 semanas, de aquí a aquí, el volumen de aquí a aquí, se le fue toda la celulitis. ¿Cómo puede ser, verdad? Y esto, ¿veis? Estos son resultados, ¿verdad? Mirad, un niño con diabetes, tiene 9 años, 209 de glucosa, es diabético, es para toda la vida, mirar después de la consulta. Ya está regulado, ¿cómo es posible? Automáticamente, este era por un shock, pum, el cuerpo se regula. ¿Cómo puede ser, verdad? Ahí lo tenéis, por el médico y todo. ¿Veis? Esto es un cáncer de vagina, displasia de cervix uterina, es un cáncer de vagina, mirar 3 semanas después de la consulta, no se evidencia displasia, ya no hay cáncer. ¿Cómo puede ser, verdad? Porque nos han mostrado algo que no es así. Y los resultados están diciendo cómo es realmente, si entiendes cómo funciona. Hay que entender cómo va el cuerpo y hacerlo marchar. Bueno, esto es un vitíligo. Y bueno, algunas, como esto hizo mucho ruido, en aquella época yo vivía en México, pues bueno, la SEP, la Secretaría de Educación Pública de México, avala este sistema y me dio la certificación de competencias de formador. Entonces, el gobierno de México avala este trabajo. Luego también la Universidad Anáhuac del Mayab, que es una universidad del director de psicología, tomó este curso y dijo, esto tienen que conocerlo los psicólogos, porque dice, lo que yo aprendí en 7 años lo has dicho en 25 minutos, ¿no? Y entonces ellos me invitaron para dar a conocer el trabajo y lo apoyan, por supuesto, esta universidad. La otra universidad, Marista de Mérida, los de cuarto de medicina en cirugía, es decir, al año siguiente ya eran médicos cirujanos, ellos también querían conocer este sistema y cuando acabé esto, un catedrático que tenía casi 80 años se levantó y dijo, yo soy catedrático, yo he operado todas las partes del cuerpo y dice, yo siempre sé lo que pasa en el cuerpo, pero nunca sabía por qué y ahora lo acabo de entender, ¿no? Pues tiene valor que una persona de esa edad y esa experiencia apoye en estas cosas, ¿sí? Bueno, este es un hospital que ellos mismos cuando no sabían qué hacer con sus pacientes no nos enviaban a nosotros porque decían, ves a ver qué te dan los hippies estos, ¿no? Porque ellos ya no sabían qué dar a sus pacientes y ya nos delegaban, ellos también apoyan el sistema. Esto es una fundación de niños que, bueno, ellos, pues esa fundación no tenía muy buenos resultados con el tratamiento de los niños con cáncer y los padres denunciaron y demás y ya pues abrieron a trabajar con otras alternativas, ¿sí? Y bueno, este soy yo, pues dando curso, aquí hay psicólogos, médicos, hay de todo un poco, ellos mismos quieren aprender cómo funciona. Y bueno, todo esto pues hizo mucho ruido y también salimos en los periódicos, ven conflictos biológicos, en el origen de las enfermedades, me hicieron una entrevista y demás, en otro periódico también. Y bueno, entonces esto que nos enseña, que solo hay 2 maneras, como he dicho, de enfermarse el cuerpo, y es lo que entra en tu cuerpo, con lo que piensas o vives, y con lo que te alimentas o nutres. Entonces hay que entender cómo funciona. Si tú a tu coche, por más que seas, le echas agua destilada en el depósito, no va a funcionar porque no está preparado para funcionar con agua destilada, necesita gasolina. Exactamente es el cuerpo. Entonces, entendiendo cómo funciona, ya nadie te tiene que decir haz esto, no haz esto, te has de creer algo como acto de fe. No, tú solo puedes entender cómo funciona y los resultados te lo van a corroborar, ¿sí? Ok, entonces, con esto, pues ya lo tenemos. Simplemente quería exponeros estos, gracias a todos y a todas por venir. Y bueno, si ahora hay alguna pregunta. Muchas gracias. De verdad, gracias Gonzalo San Agustín por tu ponencia tan interesante, por estar aquí. Gracias a los asistentes. Y ahora quiero presentaros brevemente la formación, los talleres que voy a realizar Gonzalo San Agustín, bien presencial. Estamos en Valencia,
o también online. Os vamos a dar además una promoción a vosotros que estáis viendo este vídeo o escuchándome. Estos talleres van a ser de fin de semana, sábado completo y domingo por la mañana, uno al mes. Vamos a comenzar ahora muy prontito en octubre. Ahora al final veréis las fechas. Y la promoción será que en lugar de 200 euros, el precio será de 150. 5 módulos, uno al mes. El primero de biodescodificación, las leyes biológicas de Dr. Hammer, conflictos, síntoma, cómo trabajar con las ondas cerebrales para entrar en hipnosis. Siguiente, módulo 2, biodescodificación avanzado, enfermedades mentales, constelaciones cerebrales, cómo hacer un reset neuronal, metagenealogía o árbol transgeneracional, cómo nos influyen los ancestros. Todo esto podrás hacer estos módulos o podrás ampliar la formación completa con 3 más. Módulo 3, neuroplasticidad, leyes cerebrales, cómo hacer un cambio de creencias, cómo nos enseñaba Joe Dispenza a hacer un cambio en nuestras neuronas, cómo regenerarlas, muy interesante. Siguiente, módulo 4, psicología, los 4 temperamentos, cómo nos afecta cada uno de ellos y cómo entender los microgestos, el lenguaje no verbal en una entrevista, qué es lo que nos está diciendo. Psicomagia de Jodorowsky, cómo hacer un cambio a nivel simbólico de aquello que nos ha afectado. Y por último, quinto módulo, nutrición biológica. Aquí Gonzalo nos hablará del famoso suero para mantener el pH neutro y mineralizar nuestro cuerpo de forma natural, otros complementos naturales y fermentos, muy interesante para la toxicidad, la respiración celular para oxigenar cada una de nuestras células y activar la glándula pineal. Tenemos estos talleres que podéis hacer a modo de crecimiento personal. Lo puedes hacer para ti, para sentirte mejor. Bien, si tienes un síntoma o una enfermedad, vas a notar una gran mejoría. Y bien, quieres crecer, sentirte mejor. O porque eres un profesional de la salud, quieres ampliar tu formación, quieres formarte. Al finalizar esta formación tendrás un título de bioterapeuta. Vas a poder trabajar, vas a poder colaborar con nosotros. Cualquier pregunta, por favor, estamos a tu disposición en el Centro Luz Interior. Las fechas las vais a ver ahora enseguida. Son 5 fechas: octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Está abierto el plazo de inscripción. Y bueno, os quiero regalar a vosotros que me estéis escuchando esta promoción de por solo 150 euros cada taller. Tenéis la formación y sea presencial o sea online, poneros en contacto por favor con el teléfono que podéis ver a continuación. También tenéis un email y una página web donde podéis ampliar esta información, saber muchas cosas más. Cualquier duda, os esperamos muy prontito, queremos crecer. Os damos muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo, por querer mejorar y por tener tu disposición de ayudar a otros. Te esperamos. Un saludo, soy Ana Guaita, directora del Centro Luz Interior.